Esta vez hablaremos de las finanzas públicas del Estado salvadoreño, de la unidad 3 en el sector público del sistema económico. Objetivo general. El objetivo del video es conocer la importancia de las finanzas públicas en El Salvador y reconocer e identificar la importancia de las finanzas públicas en un país. Objetivos específicos: determinar las finanzas públicas, gastos e ingresos públicos de El Salvador y Guatemala. Entender cómo actúa la política fiscal para alcanzar los objetivos económicos. ¿Qué son las finanzas públicas? Se puede decir que las finanzas es el conjunto de actividades y decisiones que se basan en el flujo de los ingresos y gastos que se llevan a cabo dentro de una nación. Asimismo, las finanzas públicas comprenden los bienes, rentas y deudas en forma de activo y el pasivo del Estado y todos los demás bienes y renta cuya administración corresponde al gobierno a través de las distintas instituciones creadas por el Estado. Por consiguiente, las finanzas públicas se basan en cuatro aspectos fundamentales, las cuales son necesidad pública, servicios públicos, gastos públicos y recursos públicos. Versus gastos de capital. ¿Qué es un ingreso de capital? Son aquellos recursos que reciben las entidades del sector público provenientes de la venta de activos fijos y valores financieros, financiamientos internos y externos, cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos. ¿Qué es el gasto de capital? Es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público representado por el gobierno, emplea para el cumplimiento de las funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. El Salvador, a junio de 2009, fue el punto de peor de la crisis, que no había certeza de las cifras, no había un plan para solventar las crisis y no había una transparencia. El problema fiscal nunca fue solo un efecto de la crisis de 2008, sino un problema estructural. Es parte del histórico. Históricamente, los ingresos totales no han sido suficientes para cubrir los gastos totales. Veremos en esta gráfica el gobierno central de El Salvador, el ingreso de capital que ha tenido los últimos 18 años, desde el 2000 hasta el 2017, viendo una parte de crecimiento en este año, que fue en el año 2000, y así ha venido sin una misma equidad. Todo ha sido una variación y en el peor de los casos en sistema negativo. Los gastos de capital de El Salvador han sido, por decirlo así, más que los ingresos que éste ha presentado. Esta información es parte del Banco Central de Reserva de El Salvador. Ingresos versus gastos de El Salvador. Esto es el comparativo directo de lo que es los ingresos y gastos que ha tenido el país. Siendo así, el año 2000, uno de los que más ha tenido ingresos, pero menos gastos. Aquí se ha podido identificar las diferentes transiciones de gobiernos en los últimos 5 años. Siendo así el 2009 y 2008 los que no han tenido ni un crecimiento. El 2009 el que no ha presentado ni mayor cantidad de ingresos ni mayor cantidad de gastos. Ha sido un sistema flat. De Guatemala. Al analizar la evolución reciente de las situaciones financieras, se observa un deterioro significativo que lleva a su máximo en el 2010 y que resulta de una caída de los ingresos que luego no se recuperan para contrarrestar el incremento del gasto y que se refleja en un déficit fiscal. En los últimos años se han incrementado los gastos corrientes a un mayor ritmo, 39.8, en términos reales en el periodo 2007-2016, que los ingresos
ingresos corrientes del 13.1 en términos reales en un periodo 2007-2016. Los ingresos tributarios se relacionaron a los gastos corrientes pasaron de un 78.6% en el 2007 a un 96.8% en el 2016 y equivalente a un 104.1%. El periodo 2004-2016 se pagó anualmente. Con esta fuente de financiamiento se equivale a que lo que podríamos decir en quetzales 44.4 millones de quetzales. Como porcentaje del PIB durante el mismo periodo 2004-2016, el egreso pasaron de un 14.2 a un 12.6. Estos son los ingresos que han tenido la hermana República de Guatemala y los gastos que ellos han generado. Al momento del comparativo, muchas veces han tenido mayor cantidad de ingresos que de gastos, esto teniendo un crecimiento, haciéndolos tener un crecimiento en el PIB. Porque si nos vamos a la relación versus El Salvador, de los ingresos de capital versus los de Guatemala, la información de El Salvador en cualquier área que busquemos de internet o en el Ministerio de Hacienda, ellos no presentan ningún tipo de declaración de ingresos que tuvieron en estos años. No están completos la información, pero sí podemos ver la gran diferencia que hay entre Guatemala y El Salvador. El gasto capital, que ha sido mayor la cantidad de los gastos en un momento en El Salvador que los de Guatemala, y siendo así un país más grande, así es lo que ha hecho que los gastos sean mayores. Acerca de las finanzas públicas de El Salvador, como recomendaciones tenemos que se debe garantizar la estabilidad macroeconómica y buscar el crecimiento, así como brindar las condiciones sociales necesarias a la población más vulnerable del país. Apoyar todos aquellos programas orientados a garantizar la estabilidad macroeconómica, el incremento de la inversión social e infraestructura, la estabilidad del sistema financiero y el control del déficit fiscal, incluir medidas tendientes a incrementar el gasto social y la inversión en infraestructura, así como dispositivos dirigidos a fortalecer el sistema financiero nacional. Estos elementos son fundamentales para generar un clima favorable para la inversión privada nacional y extranjera y para lograr un mayor crecimiento económico que beneficie a la población salvadoreña. En base a esto, el Banco Central de Reserva propone en el estudio que se realice sobre las finanzas del país evitar la implantación de reglas fiscales, optando por el establecimiento de un acuerdo intertemporal entre los actores sociales de El Salvador que produzca un juego político más cooperativo, que conduzca a políticas públicas más efectivas, más sostenibles y flexibles ante cambios en el entorno económico y social. Como conclusión, como pudimos observar, Guatemala es uno de los países de la región con menor nivel de deuda pública. Actualmente la deuda está alrededor del 25.9% del PIB. Es esto bajo ciertamente al comparar con El Salvador, que posee el 56% de deuda pública comparada con el PIB. En este caso, Guatemala y El Salvador son las economías centroamericanas que han registrado los menores niveles de crecimiento económico, cuando este es asociado con el tamaño de su sector público. Para concluir, los déficits fiscales y las deudas son idénticos al ahorro privado y a la riqueza, y como tales son variables que los gobiernos no pueden controlar, contradiciendo a las propuestas de regulación fiscal basada en reglas fiscales o leyes de responsabilidad fiscal. Por lo tanto, los responsables políticos deben equilibrar los costos y beneficios relativos de implantar una política de austeridad en un momento de bajo conocimiento económico y elevado empleo y desempleo, que está aumentando la desigualdad y pobreza a nivel territorial de El Salvador.